Hola a todos, bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a resolver los primeros 5 ejercicios de la sección 6.2 del libro de matemáticas financieras. Y el primer ejercicio o el primer problema dice de la siguiente manera: José deposita dinero en una institución financiera a un plazo de 3 años y una tasa de interés compuesto cada trimestre del 12% anual. Debido a una emergencia, debe retirar su dinero al cabo de un año y 10 meses. ¿Cuál será el monto que recibirá si depositó 96,000 y suponemos que no hay ningún tipo de penalización por retirar antes del vencimiento? Resuelva mediante el método teórico y la regla comercial. Ok, entonces debemos de resolver el problema de dos maneras. Una es utilizando el método teórico o método exacto. Método teórico o exacto. Entonces este va de la siguiente manera. Entonces queremos calcular el monto. Entonces recuerden nuestra fórmula. La fórmula que vamos a estar utilizando es F es igual a P por 1 más I a la potencia N, porque es un interés compuesto. Ahora sí, entonces como queremos calcular el monto, debemos de ver quiénes son mis variables. Mi variable F, mi variable P, mi variable I y mi variable N. Entonces, ¿cuál será el monto? Pues vamos a ver. Dice que revisar si depositó, quiere decir que mi P, el dinero que se depositó, son 96,000. Entonces F son 96,000, que multiplica a 1 más, ahora la tasa de interés. Dice que la tasa de interés es del 12% anual, pero que esta tasa de interés compuesto cada trimestre, es decir, cada trimestre. Entonces, para que podamos tener la tasa por periodo de capitalización, entonces tenemos que dividir esta tasa de interés entre 4 para que me le dé trimestralmente. Entonces es 0.12 entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque 12 entre 4 es igual a 3, que esto es un trimestre. Y ahora sí, ahora la pregunta es ¿cuánto vale N? Es decir, ¿cuántos periodos de capitalización tenemos en este caso? Es decir, ¿cuántos trimestres hay en este caso? Ojo, dice que debe retirar su dinero al cabo de 1 año y 10 meses. 1 año y 10 meses. Un año tiene 12 meses, más 10 son 22 meses. Ahora lo que tenemos que hacer es dividir 22 entre 3, ya que queremos saber cuántos trimestres hay en 22 meses. Y si esto lo colocamos en la calculadora, nos debe dar un total de 119,236,96. Eso es utilizando el método teórico. Y ahora el método comercial. El método comercial. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? El método teórico acepta periodos fraccionarios, mientras que el método comercial no. Y el sobrante lo vamos a calcular mediante el interés simple. Entonces, este monto final va a ser lo mismo, 96,000, 1 más 0.12 entre 4. Y ahora queremos saber cuántos trimestres exactos hay en 22 meses entre 22 tercios. Entonces es fácil ver que 22 tercios es lo mismo que 21 entre 3 más un tercio. Que esto, la primera fracción son 7 más un tercio. Entonces, estos son los trimestres enteros que hay en 22 tercios. Y entonces este 7 va a ser el exponente de mi interés compuesto. Y después lo tengo que multiplicar por el interés simple. Esto es 1 más, recordemos que el interés simple es 1 más la tasa de interés por el tiempo. Y estos dos deben de estar en la misma medida. Y entonces aquí la tasa de interés, ojo, la tasa de interés dijimos que es anual.
anual y lo que me queda es 1/3. Entonces quiere decir que esto lo tenemos que sumar con 0.12 entre 12 para hacerlo mensual. Y esto es por 1, porque es un mes. Y si lo colocamos en la calculadora, esto nos da un total de 119.248.57. Y así terminamos nuestro primer ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio número 2. Y el ejercicio 2 dice de la siguiente manera: encuentra el valor futuro de 146.630 en 3 años y 5 meses al 23% capitalizable con capitalización anual. Resuelve mediante el método teórico y la regla comercial. De nueva cuenta nos piden resolver el problema mediante las dos formas, usando el método teórico y el método comercial. Entonces lo resolvemos de la siguiente manera. Otra vez nos piden el valor futuro, entonces la fórmula que vamos a ocupar es la misma. Entonces tenemos que F va a ser igual a P, pero P en este caso es 146.630. Y ahora tenemos que multiplicarlo por 1 más. Ahora la tasa de interés es del 23% capitalizable con capitalización anual. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es 0.23. ¿Por qué no lo tengo que dividir ni multiplicar por nada? Porque ya me la da anual y capitaliza anualmente. Entonces no la debo de modificar. Ahora lo que tengo que hacer son los periodos de capitalización. Dice que son 3 años, 5 meses. Ok, entonces 3 años y 5 meses debo de ver cuántos años representan 3 años y 5 meses. Entonces, ojo, vamos a multiplicar 12 por 3 más 5. ¿Y esto qué me va a representar? Esto representa la cantidad de meses que hay en un año. La cantidad de meses, que hay en 3 años y 5 meses. Es decir, un año tiene 12 meses, lo multiplico por 3 para que esto me calcula el número de meses en 3 años y simplemente le sumo los 5. Ahora, eso es el número de meses, pero yo lo quiero en años. Para convertirlo en años, lo voy a dividir entre 12. Y esto me va a representar 3 años y 5 meses, pero escrito en términos de años. Y ahora esto, si lo colocamos en la calculadora, nos da un total de 297.439.49. Eso es el método teórico. Y ahora, el método comercial, tenemos que ahora ver qué parte de aquí son periodos enteros para que el excedente lo calculemos con el interés simple. Y entonces ahora otra vez nuestro monto va a ser igual a 146.630, que va a multiplicar a 1 más 0.23. Y ahora aquí es fácil porque son 3 años, y 5 meses, porque mi tasa capitaliza anualmente. Y ahora los 5 meses excedentes los tengo que calcular mediante el interés simple. Y esto es 1 más 0.23 entre 12, porque esta tasa es anual. Para hacerla mensual la divido entre 12 y la multiplico por 5 para irme 5 meses, pero con el interés simple. Y entonces esto colocado en la calculadora nos da un total de 299.007.91. Y así terminamos nuestro segundo problema. Tercer problema dice calcular el monto de $27,000 por 6 años, 9 meses al 11.3% capitalizable cada semestre. Utilice el método teórico. Ojo, en este ejercicio ya solamente nos pide calcularlo por el método teórico y no por el método comercial. Entonces, vamos a calcular el monto. Nuestro
Nuestro monto F va a ser igual a $27,000 que multiplica a 1 más, ahora es la tasa de interés, vean, es la tasa de interés es del 11.3 capitalizable cada semestre. Entonces, esta tasa es anual, entonces debemos dividir 0.113 entre 6 porque capitaliza cada semestre. Mejor dicho, entre 2 porque capitaliza cada semestre, es decir, 12 entre 6 entre 2 es 6. ¿Sí? 12 entre 2 es igual a 6. Por eso lo dividimos entre 2. Ahora, ¿a qué potencia debemos elevar este término? Pues vean, dice que el tiempo va a ser 6 años y 9 meses. Entonces, lo que tenemos que convertir 6 años y 9 meses en años. Entonces, volvemos a hacer lo mismo. Calculamos 12 por 6 más 9. Esto me va a dar el número de meses, el número total de meses en 6 años y 9 meses. Y de ahí lo divido entre 12 para convertirlo en año. Y entonces esto, si lo colocamos en nuestra calculadora, nos va a dar un total de 56,702.48. Y así finaliza nuestro tercer ejercicio. Ahora vamos a resolver el cuarto, que dice de la siguiente manera. Calcule el valor futuro de 450,000 al 7.4% capitalizable cada cuatrimestre al final de 5 años y 5 meses. Utilice la regla comercial. Ahora, en este ejercicio es al revés. Debemos hacerlo directamente por el método comercial. Y entonces lo hacemos de la siguiente manera. F va a ser igual a 450,000 por 1 más, ahora la tasa de interés que es 7.4 capitalizable cada cuatrimestre. Entonces, cada 4 meses. Entonces, ¿por quién debo dividir a 12 para que me dé 4? Entonces, eso es fácil. Dividimos entre 3. 12 entre 3 es 4. Y entonces debemos de dividir la tasa de interés del 0.074 entre 3. ¿Por qué? Pues porque 12 entre 3 es igual a 4, que es el periodo de capitalización de la tasa de interés. Y ahora sí, entonces, tenemos que ver a qué potencia, pero ojo, tenemos que ver la regla comercial. Entonces, dice que son 5 años y 5 meses. 5 años y 5 meses. Entonces, la pregunta es ¿cuántos cuatrimestres hay en 5 años y 4 meses? Y eso quiere decir que, haciendo las cuentas, nos da 16 cuatrimestres. Y entonces 1 más 0.074 entre 12 por 1, ya que nos va a sobrar de aquí un cuatrimestre. A ver, ¿cómo calculamos este 16? Y sabemos que nos sobra 1 porque tenemos que en 5 años, para sacar el total de meses, el 5 años es 12 por 5 más 5. Esto es un total de 5 por 2, 10. 5 por 1, 5, 6. Más 5. Entonces son un total de 65 meses. Pero nosotros queremos saber cuántos cuatrimestres hay entre 65. En 65 meses. Entonces, lo que tenemos que hacer, pues es calcular, hacer la división entre 3, porque son el número para saber cuántos hay. Entonces, eso, si hacen la división para saber cuántos cuatrimestres hay, pues les va a dar un número de 16.
y son 16 cuatrimestres y nos va a sumar, nos va a faltar un mes, ¿sí? Ya que 16 por, si queremos multiplicar 16 por 4 más 1, esto es 65. Y quiere decir que hay 16 cuatrimestres en 65 y sobra un cuatrimestre. ¿Ok? Entonces, por eso es este 16, lo pongo acá arriba, y este 1, el excedente, lo tengo que calcular con el interés simple, que eso es 1 más la tasa de interés. Ahora me sobra un mes, entonces tengo que hacer esta tasa de interés mensual para que lo pueda multiplicar con este. Y entonces esto puesto en la calculadora nos da un total de 668.658.20. Y es así como termina nuestro ejercicio número 4 y podemos pasar al ejercicio número 5. El cual dice de la siguiente manera, dice: el 30 de junio el señor Arce solicitó un crédito por 180,000 al 25% con capitalización semestral. ¿Cuánto tuvo que pagar el 18 de septiembre del mismo año? Resuelve usando el método teórico y la regla comercial. Es decir, aquí nos vuelven a preguntar mediante los dos métodos la solución. Entonces, colocamos método teórico. Entonces, tenemos otra vez, dice cuánto tuvo que pagar, y entonces tengo que calcular el valor futuro de 180,000, que multiplica a 1 más, ahora es la tasa de interés del 25% con capitalización semestral, y entonces es 0.25 entre 2, porque hay solo 2 semestres en el año, y eso lo tengo que elevar a la potencia. ¿A qué potencia es? Pues simplemente tengo que calcular los días que hay del 30 de junio al 18 de septiembre. Entonces, tengo que es junio, julio, agosto y septiembre. Y entonces, como fue el 30 de junio, y junio solo tiene 30 días, entonces no me va a sobrar ninguno. Julio tiene 31, agosto tiene 31 y septiembre pues solo voy a ocupar 18, dando un total de 80 días. Y entonces, ok, entonces esta es la tasa de interés por periodo de capitalización, y ahora tengo que ver 80 días representados en semestres, porque esta tasa de interés es semestral. Y entonces, como no se me especifica que tenga que usar el año natural, el año comercial tiene 360 días, y entonces para saber cuánto representa 80 días en semestres, lo tengo que dividir entre 180 días, que es la mitad de 360, porque estoy tomando semestres. Y entonces un semestre, cuando considero el año comercial, pues tiene 180 días. Y entonces esto colocado en la calculadora nos da un total de 189,673.63. Eso es utilizando el método teórico. Y ahora el método comercial nos da de la siguiente manera. El método comercial, tenemos que ver cuántos semestres exactos hay en 80 días. Y pues podemos ver que en 80 días no hay ningún semestre exacto. Simplemente es una fracción de un semestre. Por lo consiguiente, entonces tenemos que calcular el método
tenemos que calcular el monto futuro de la siguiente manera, usando simplemente el método comercial, que esto es 1 más 0.25 entre 360 por 80. ¿Por qué? Porque pues esta tasa es anual, la hago diaria cuando divido entre 360 y lo multiplico por 80 para que sean los 80 días. Ojo, aquí esta parte, como en los anteriores, no figuró. ¿Por qué? Pues porque no tengo ningún semestre exacto en 80 días. Por eso simplemente me queda el interés simple. Y esto en nuestras calculadoras nos da un total de 190,000. Y es así como finaliza nuestro video. Los primeros 5 ejercicios de la sección 6.2 del libro de matemáticas financieras. Nos vemos en el siguiente video.